¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez aquí en El Poder? Y hoy vamos a analizar no solamente el impacto político, sino también el económico, tanto del resultado de las elecciones, como así también de esta aplicación de la ley de medios, que veremos en qué contexto se hace de oficio, en forma indirecta, este desguace de los multimedios. Y en realidad yo me pregunto, ¿cuáles son las instancias judiciales? ¿Esto nos va a salir plata a los argentinos? ¿Va a haber juicios de los medios al Estado que vamos a terminar pagando todos? ¿Cuánta? ¿Cuándo? ¿Cómo pueden ser los escenarios posibles de los medios en el futuro si esto finalmente se concreta? Este desmembramiento de grandes multimedios se lleva a la práctica. Todo esto lo vamos a hablar con tres expertos de distintos temas, un lujo hoy en estudios, el doctor Félix León, que está aquí a mi lado, Felipe Noguera, todos ustedes los conocen, y Enoch Aguiar, quien fue secretario de Comunicaciones, politólogo, analista y consultor y profesor de Derecho Constitucional, uno de los más prestigiosos de la Argentina. Todos estos temas después de la pausa. No se vaya, ya volvemos. Aquí estamos entonces en Dame el Poder con nuestros invitados para tratar los temas que les dije anteriormente. Bueno, en realidad, ¿cuáles son las instancias judiciales? Vamos a empezar por lo más lo esencial, diríamos, ¿no? Ha habido un fallo de la Corte Suprema que, como es un fallo del Supremo Tribunal de la Nación, debe cumplirse. En este sentido no compartí nunca los criterios del gobierno de no cumplir los fallos de la Corte, o solamente aquellos que le vienen bien. Como, por ejemplo, no cumple con el fallo de adjudicación equitativa a la publicidad oficial. Los ciudadanos no tenemos ese privilegio se lo autoatribuyó el gobierno. Pero creo que hay que cumplirlo. El problema es cómo se va a cumplir. Aparentemente acá hay algunas posiciones que van cambiando en el tiempo. Yo le escuché decir al propio presidente de la autoridad federal que se iba a aplicar de oficio el desguace del Grupo Clarín, y parece ser que han habido ahora algunos cambios en ese aspecto. Enhorabuena que se hagan algunos de esos cambios, si es así. Pero, claro, esto quizás es para prever la catarata de juicios que pudieran tener, porque el propio presidente de la Corte, en una actitud insólita, ha dicho, no, pero acá no está terminado esto, acá puede haber otro juicio si no se respeta la independencia, por ejemplo, de la autoridad. Y efectivamente esa autoridad descubrió ahora la Corte que no es independiente, porque está sobre 6 miembros que tiene en este momento, hay uno más que la presidenta no lo designó porque era opositor, y está dominada por el oficialismo, la autoridad absolutamente. No vamos a explicar ahora, eso llevaría tiempo. Así que creo que estamos ante una situación, ante un fallo que además arrasó con todo lo que pudiera ser los intereses adquiridos, legítimamente adquiridos, porque no nos olvidemos que el Grupo Clarín y otros más se beneficiaron con prórroga de las concesiones por decisión del propio gobierno. Fue el presidente Kirchner quien prorrogó estas sesiones y repentinamente, unos pocos años después, decidió quebrar la posibilidad de hacer valer los derechos adquiridos en esto, y que seguramente eso le va a causar un perjuicio muy fuerte al grupo, porque eso no lo va a compensar de ninguna manera una eventual indemnización tardía y a varios años vista. No lo va a compensar. ¿Qué macro general ves? ¿Qué opinión de todo esto? Ha sido secretario de Comunicación La decisión de la Corte efectivamente tiene que ver con el Grupo Clarín, pero dispara muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque la existencia de esta medida cautelar, de este juicio que congelaba una parte de la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, le vino muy bien a otros, además que a Clarín. Por ejemplo, todos los otros grupos, que son una veintena, que se tenían que adecuar, como no se adecuaba Clarín, suspendieron a instancia del AFCA su propia adecuación, con lo cual tuvieron, como decíamos de chicos, 2 añitos de yapa, ¿no? Para seguir como estaban, sin tener que modificar y presentar sus planes de adecuación. Pero los tuvieron que presentar el 7 de diciembre del año pasado, ¿no? Ya están presentados y lo está empezando a estudiar y en algunos casos a resolver, los más sencillitos, el AFSCA. Para el AFSCA mismo, la autoridad federal, esto fue bueno, porque cuando se le decía, che, no se está implementando esto, aquello, el plan técnico, el listado de todos los medios del país, que no se que ha sido hecho hace 3 años y muchas cosas más. Lo que pasa es que estamos con este tema, como que todo el alíbido se iba hacia el conflicto con Clarín, que es lo que preocupa siempre al gobierno desde el primer momento. Ahora esos tiempos terminaron
La ley está totalmente vigente, avalada por la Corte, en todos sus artículos, ya no hay más excusas para no hacer. Entonces entramos en tiempos nuevos, diferentes, en donde no está ese respaldo de estamos en una situación precaria, para nada. Entonces, grupos chiquititos que se tienen que adecuar más o menos, pero 3 grandes grupos van a tener que adecuarse y de lo que se diga con esos grupos se sacarán resultados sobre Clarín. ¿Por qué? Tenemos el caso de Supercanal, el grupo Vila Manzano, que ha presentado, no ha sido aprobada, no ha dicho nada de la AFSCA, pero ha presentado una propuesta de reestructuración de sus medios que son mucho más que lo que pueden tener, más o menos como Clarín. ¿Cómo se ha reestructurado? Parte lo va a tener Daniel Vila, otra parte su hija Barbarita, otra parte su hermano Alfredo, otra parte José Luis Manzano, su socio, y otras partes unos socios menores que tenían hasta hace poquito. Si se acepta ese modo de reestructuración, Clarín podría ser, frente a lo mismo, un particular puede hacer lo que el Estado aprobó para otro, porque las reglas son las mismas. Podría ser algo para Aranda, algo para Mañeto, algo para Pagliaro, algo para un sobrino, algo para Ernestina, algo para las hijas y otros parientes. Es exactamente el mismo esquema. ¿Son los 3? Un primero. El otro caso es Telefónica y Telefe, porque salió a decir el propio Sabatella que la verdad es que no hacía falta que se adecúen. ¿Por qué? Porque la ley dice que ningún prestador de servicios públicos puede ser titular de un servicio de radiodifusión. Y dijo Sabatella que no, que acá no hay ninguna relación, que entre Telefónica y Telefe no hay acciones cruzadas, uno no nombra al otro, con lo cual son totalmente no tienen nada que ver, no necesitan adecuarse. Hay un solo pequeño detalle. Las dos dependen del mismo dueño, que es Telefónica de España. Y claro, si uno crea 2 filiales, uno tiene una empresa y crea 2 filiales de esas empresas, esas 2 filiales no se relacionan entre sí, porque las 2 obedecen, saludo 1, saludo 2, al que está arriba. O sea, es un disparate que un alumno de la segunda clase de Derecho Comercial ya sabe que no es así. Fue un quemo eso. Y la tercera, entonces, si se acepta eso, en el caso de Telefe y Telefónica, Clarín, ¿qué podría hacer? Todas sus sociedades las hace depender de otra sociedad que dependen de otra en Nueva York o en Luxemburgo. Ya está. Ninguna tiene relación horizontal y toda es vertical con alguno en el otro lado, como Telefónica. Estaría resuelto el tema. Y el último caso muy corto es el de Telecentro, que empezó en La Matanza y fue creciendo en diferentes localidades de Buenos Aires y llega a tener como 30 localidades en un paquete. Y la ley dice solo 24. Bueno, si se consideran que esas 30 son solo una, porque se han ido acumulando, que son extensiones la una de la otra, entonces el Grupo Clarín, que tiene 158 licencias en varios lugares que también están ahí agrupadas, ¿no? Alrededor de varios puntos geográficos, podría hacer lo mismo. Entonces, de lo que haga el AFSCA, ahora que es definitivo, sí, en los 3 impacta a Clarín. Y si decide algo sobre Clarín, le impacta a los otros 3. Desde el punto de vista judicial también. Y sí, claro, porque no se puede jugar con metros diferentes, ¿no? Felipe, tu mirada. Bueno, aquí los señores son expertos en los aspectos jurídicos. Lo que pasa en la República depende de la ley que pasa el legislativo, lo que diga la Corte, lo que haga el gobierno. Pero en realidad hay un cuarto jugador muy importante que es la opinión pública. Entonces acá la opinión pública, si vemos las recientes elecciones, vemos que el gobierno contó con el apoyo de aproximadamente 1/3 de la opinión pública y 2/3 de una u otra forma están en contra. Ese tercio, a su vez, está compuesto en una gran parte, quizás 2/3 partes de ese tercio a su vez, por un voto básicamente clientelar, por un voto que tiene mucho que ver con las estructuras de la asignación universal por hijo, de las jubilaciones, etc. O sea, el gobierno está replegado sobre un voto estructural, gran parte de la opinión pública que está en contra del gobierno y buscando armar quizás algo distinto. Y esto podemos comentar un poco más adelante qué va a pasar, si se pelean, si se juntan, etc. Pero con respecto al tema de la ley de medios, si uno, por ejemplo, analiza todas las marchas que hubo, las famosas, ¿no? del septiembre, abril, el 7, el 13, el 18 y todas esas cosas, uno encuentra que los grandes debates, los problemas argentinos que movilizan a la gente son la inseguridad, la inflación, corrupción, la oposición a la reforma constitucional
El tema ley de medios, el tema Clarín está como en 7º lugar, una cosa por el estilo. O sea, no es, si bien es un tema donde hay una mayoría de la gente que le quería poner un límite al gobierno y que reaccionó en contra de lo que se trató de hacer hace un año, tampoco es un tema tan prioritario. Decíamos hace un rato que la gente en su casa o en el campo o en el interior, donde sea, no está ni entiende mucho todo este tema. Y es un tema bastante complejo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un tema que sabemos que es muy importante por el rol que juega la comunicación en la política moderna. Es un tema bastante complejo y es un tema que a la gente, si bien tiene una predisposición de sospecha y en contra del gobierno, no lo entiende muy bien. Ahora, si aunque estén alineadas una ley que se haya pasado formalmente, un poder ejecutivo decidido a hacerla cumplir y una corte que la convalida, cuidado que la opinión pública, sin formar parte de ese esquema formal, en la democracia participativa que vivimos hoy, puede dar estas cosas. Y yo creo que este es otro aspecto que hay que estar mirando muy de cerca en las próximas semanas. Brevemente y en un renglón, a cada uno de los tres necesito que me digan cuál es el costo y cuál es el beneficio. Porque, por ejemplo, para mí el beneficio puede llegar a ser una gran libertad de expresión, como puede llegar a ser, en caso de que esto no se dé, el costo, vivir como en la granja de Orwell, donde todos tengamos que pensar lo mismo. Y el costo también puede llegar a ser una enorme cantidad de juicios contra el Estado, donde tengamos que pagarlo por generaciones. Y el beneficio puede llegar a ser más trabajo para la gente. O sea, hay todo el tiempo dos miradas como todo en la vida. ¿Cuáles son su costo y su beneficio para todo esto? Yo creo que acá el costo de esto es muy fuerte, es la afectación que a la libertad de expresión. Porque hay un objetivo de la ley que me parece impecable, que es el objetivo de la pluralidad. Pero eso no es lo que da en la realidad. El gobierno, a través de Capitalistas Amigos, se ha adueñado de un montón, se habla del 80% de los medios en manos del gobierno y de los canales. Prácticamente hay un solo canal que es crítico. Los demás están dominados por el gobierno. Así que aquí el gran lesionado en esta sentencia de la Corte Suprema es la libertad de expresión. ¿Y el beneficio? ¿Cuál? ¿Algún beneficio? ¿Costo-beneficio? No, yo creo que en este momento no podemos hablar de beneficios porque primero, el principio de la pluralidad no se cumple. Vamos a ver cómo actúa, que acá se ha señalado muy bien, cómo se maneja este tema de la desinversión de estos medios. Evidentemente hay un susto en la misma Corte Suprema por algo insólitamente el presidente de la Corte salió a decir que hay la posibilidad de otros juicios y es algo que le está diciendo, sugiriendo que los hagan inclusive, es insólito. La Corte Suprema tiene una sentencia que dice que los jueces tienen que tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones. Acá no se ha tenido en cuenta que durante este tiempo quien ha sufrido enormemente la libertad de expresión, persecución de periodistas, amenazas, escraches, no nos olvidemos el escrache de Bonafini en la Plaza de Mayo en el año 2012. Es decir, todo esto creo que es el gran costo que estamos soportando los argentinos y ojalá podamos a través de esto si llegar a ver algún beneficio que se pueda apreciar. ¿Costo-beneficio? Para mí el beneficio está en que justamente un periodo se esté cerrando. Pero ¿cuál es el costo de que no se cierra bien y de que va a continuar? Seguimos debatiendo los pormenores y las vueltas y revueltas de una ley de medios que es muy vieja en su redacción, que no está respondiendo a los problemas actuales y vemos, nos hemos pasado 4 años debatiendo si esos artículos sí o no, cuando mientras la realidad ha pasado totalmente por el costado. Ha habido una explosión de Internet, toda la televisión digital argentina, que estamos viendo que ya es importante y será toda la televisión del futuro, porque se apaga la analógica, crece totalmente al margen de la ley, sin respetar ninguna de sus normas. Es como si la ley fuera para los medios viejos que se van muriendo, ¿no? Y para lo nuevo no se aplica al día de hoy, no se aplica. Entonces, nos estamos dando cuenta de que hemos saltado la sociedad del conocimiento, de la competitividad que viene a través de las nuevas plataformas. ¿Qué hacemos para el desarrollo de la Argentina en un mundo hiperconectado? Son todos los debates contemporáneos. Snowden y los contenidos y las redes y las telefónicas, las grandes peleas del mundo. Uno no las puede tratar siquiera porque estamos tan enfrascados en saber por qué nos peleamos hace 10 años, 15 años, 20 años, que no vemos
que en el presente se están definiendo grandes jugadas para el futuro estratégico de la Argentina, del cual no tenemos ni opinión. Felipe. Coincido en que hay una especie de agotamiento. La ley va por lo viejo, no nos damos cuenta de lo que está pasando y políticamente tenemos una presidenta en licencia médica, no solo con este actuar, por ejemplo, de Sabatella de oficio, sino también, por ejemplo, cuando hace un par de semanas la estatización del Sarmiento o el anuncio de Moreno que quiere seguir con el congelamiento de precios. A veces cuando hay una falta de dirección, por si acaso los operadores van a la ortodoxia, digamos, dicen, bueno, por si acaso voy a mantener la línea dura. Pero esto sería un síntoma, digamos, de un gobierno que no tiene muy claro dónde va para adelante. Entonces simplemente dice, bueno, vamos a llevarlo más acendrado de lo que hemos estado haciendo en el pasado. Ahora, cuando vemos específicamente de la ley esta, los costos, no solo es en el derecho de libertad, yo creo que también es el derecho de propiedad. Y yo creo que los costos que ya está teniendo, si digamos de las posibles inversiones, desinversiones, etcétera, cualquier persona que estaba pensando hacer una inversión en Argentina hoy va a levantar el pie del acelerador y decir, bueno, voy a ver qué pasa como mínimo va a decir eso. Otros directamente decidirán, me voy. Hasta ¿sí? la ley de medios venía subiendo la cotización de los bonos y después se cayó y aparte también las acciones de esta empresa del multimedia Clarín. Ahora, como cuando nos dan una mala noticia, ¿no? En las famosas etapas del duelo, que la doctora Kubler-Ross, ¿no? Que decía que la primera etapa siempre es la negación. Yo creo que después de una elección siempre hay un periodo de negación, donde por ejemplo los que están en el poder, los que pierden la elección, dicen no, acá en realidad ganamos, no pasó nada, etcétera. Pero después viene un periodo de negociación, de aceptación, de búsqueda de nuevas alternativas. Yo creo que todavía no hemos salido de eso y lo que yo veo son una serie de jugadas más de reflejo ortodoxo K por si las moscas. Vamos a esperar unas semanas a ver cómo sigue. Después de la pausa vamos a seguir analizando todos estos temas. No se vaya, ya volvemos. Aquí estamos entonces en Dame el Poder con el análisis de las elecciones y de esta ley de medios. Acá pasan todo el tiempo tantas cosas y tan vertiginosas que por ahí esto ya es viejo. Este programa está siendo grabado en el mismo día, pero todo el tiempo se modifica la realidad en la Argentina hace años ya. Los ciudadanos necesitamos certeza, necesitamos paz. Y la verdad es que en este contexto... una guerra donde a la mayoría de la gente no le importa, más que vea dos o tres gigantes peleándose en cuanto a estos temas. Y por otra parte necesitamos certezas para vivir, para un mínimo de certeza, porque la vida es cambio, la vida es fluctuación. Y esto nos genera más incertidumbre, porque de repente escucho a un diputado, cualquier persona lo vio en televisión, que vamos a cambiar todo cuando asumamos, a rever la ley de medios. Y otro que en la ciudad de la capital no se aplica, pero en otro distrito sí. Es de locos. A ver, Felipe. Recién hablábamos acá con el doctor acerca de qué pasa históricamente, ¿no? Con los gobiernos autoritarios, si cambian o no cambian, ¿no? Un gobierno que dice que va por todo, que quiere controlar todo, lo podemos asimilar, digamos, a un modo de gobernar autoritario. Y lo que nos dice la historia, la estadística, digamos, a través de los siglos, es que hay 4 cosas que pueden pasar cuando un gobierno es así muy fuerte. Una es lo que se llama la conversión, o sea, que un gobierno se dé cuenta que está equivocado y cambie. Eso no pasa casi nunca. Cuando uno tiene que enseñar esto, el ejemplo que uno da es el emperador Constantino, que se vuelve cristiano, digamos. O sea, tiene que volver como 2000 años para encontrar un ejemplo de un gobierno autoritario que se convierta a partir de algún tipo de surgimiento. En el otro extremo está el imperio, digamos, es cuando el gobierno autoritario aplasta cualquier cosa. Yo diría que hoy en Argentina esos dos escenarios los consideraríamos como marginales. Y quedan 2 que son los que más se dan. Uno es el acomodamiento, es decir, el gobierno autoritario frente a ciertos problemas, lo que hace es, bueno, a vos te doy tal cargo, te doy tal cosa, pero te venís conmigo, cooptando lo suficiente para seguir con su gran autoridad, ¿sí? Cediendo algunas cosas. Y esto es normalmente, qué sé yo, como el presidente Stroessner durante muchos años en Paraguay era un experto en este tipo de cosas y podemos encontrar muchos ejemplos más. Y el cuarto escenario de qué sucede, cómo terminan los gobiernos de este tipo es la implosión. Es cuando los gobiernos, por insistir en sus políticas, por no convertirse, por no tener capacidad de imperar o de acomodar, lo que pasa es que van fracasando y van implotando, digamos. Hoy ese parecería ser el escenario más probable en Argentina, pero cuando un régimen implota, la pregunta es
¿quién toma su lugar? ¿Quiénes se están preparando? ¿Otro gobierno del mismo tipo o algo más institucional, digamos, del tipo de cosas que se pueden estar armando desde otras partes de la política argentina? ¿Qué se puede cambiar y qué no? ¿Y qué opinas? Me quedan nada más que 4 minutos. Sí, muy rápido. En los hechos de la semana pasada ha habido manifestaciones de la cultura de la contradicción. Cuando Sabatel, en vez de comunicar a través de un noticiador, va personalmente frente a los candados de Clarín a abrirlos, estamos frente a un show que incrementa una de las posturas, la maximiza y la presenta. Cuando casi simultáneamente Lilita Carrió hace un acto diciendo y llevaré a juicio al titular de la Corte Suprema, sus chances jurídica-políticas de que esto suceda son bajas, y también es una sobreactuación del enojo, ¿no? No sé si Noguera estará de acuerdo, pero me parece que la mayor parte de los candidatos presidenciales de hoy están cultivando un perfil totalmente diferente, porque esto ya llevó, esta cultura de la contradicción ya está, y creo que necesitamos pasar de la cultura de la contradicción a la cultura de la construcción, y la construcción no es con mis amigos, ese es el club, es justamente con el adversario que lo transformo en compatible, a ver qué cosas dice el otro que puedo recuperar para encontrar un punto común. Y todos los candidatos ahora a presidente diciendo que dialogan, que quieren escuchar, que se abren. No sé si está en su espíritu, si no hubieran sido autoritarios en otro momento, pero ahora, para entender a esta sociedad que se fue a la calle, 1 millón de personas como personas y no como masa, no guiados por nadie, esa gente está empezando a pedir un cambio de la cultura política. Bueno, yo comparto lo que han dicho. Creo que este gobierno, podríamos decir que el régimen que Nerista ha inaugurado en el año 2003 es un régimen autoritario muy claramente, no cumple fallos de la Corte, no cumple con la ley que ellos mismos dictan. Por ejemplo, la ley de sus superpoderes en materia de presupuestaria, no le cumple, tiene unos límites que el gobierno ni siquiera los cumple, es su propia ley. Así que creo que aquí es muy evidente, comparto que el clima de la sociedad es totalmente distinto, no quiere prepotencia, no quiere venganza, no quiere rencor, quiere acuerdo, entendimiento y diálogo. Y un gobierno autoritario jamás ha interpretado esos valores. Bueno, Así, creo que sería un milagro casi que pudiera haber algún cambio en ese sentido. Bueno, pero si el 70% de la población votó este marco de serenidad, de diálogo, y en este momento estamos de nuevo viviendo sobresalto, y todo esto que estamos viendo, lucha, desguace, y uno que es terrible. Pero si uno mira, la primera reacción del gobierno fue tratar de minimizar el resultado electoral. El 70%, como bien decía, le dijo que no, y ellos insisten, tenemos mayoría en la Cámara, vamos a poder continuar. Es decir, yo creo que va a ocurrir acá algo de la... Lo que sí tendría que ser en paz, ¿no? 4 ganadores Pedimos territoriales paz. Importantes, ¿no? Macri, Massa, Wiener y Cobos. Y todos tienen este perfil de gestión también. Sí. La gente dice, bueno, yo quiero a alguien que gobierne, una especie de gestionismo, de acuerdo con esta idea también de una gestión no confrontativa, sino constructiva, y el desafío de ellos es, de alguna manera, ver cómo llevan esa gestión desde lo territorial a lo nacional. Buscan acuerdos entre ellos, alianzas, etcétera. Y en ese esquema que yo planteaba antes, donde en uno de los escenarios el modelo ya deja de funcionar y va implotando, y veremos si alguno de estos otros puede tomar su lugar, ese es un escenario. Y el otro es el del acomodamiento, donde entonces de alguna manera, si uno ve lo que dijo Pichetto, por ejemplo, ese escenario sería si Massa vuelve de alguna manera con algún tipo de acuerdo con el gobierno. O sea, si hay un acomodamiento y algún tipo de planteo sucesorio. Yo creo que estos son como los 2 escenarios principales. Agradezco mucho a ustedes haber estado acá. Vamos a ver cómo se van sucediendo los hechos. Así que nos volvemos a encontrar en otro programa. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por haber estado ahí. Chau, traten de pasarla bien.